Ahora que los agricultores comienzan a hacer previsiones de la cosecha de este año, hablamos del campo y lo hacemos con un veterano en estas lides. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad tanto en la Consejería de Agricultura como en el Ministerio de Agricultura en el gobierno de José María Aznar. Don Pedro Llorente, bienvenido a Castilla y León Televisión. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Cuando hablamos de agricultura y ganadería, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Eso es lo malo que se nos puede achacar a los mayores, ¿no? Que digamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad. Ha habido cosas que eran mejores y ha habido muchas que eran peores. En general, a pesar de que haya una crisis en la agricultura específica de la agricultura, pero se vive mejor que se ha vivido nunca. Eso es indudable y además es lógico. Es la corriente social. ¿Pero qué tiene esta crisis que no han tenido otras y que parece, o los propios profesionales lo dicen, que es la más dura que les ha tocado vivir? Sí, yo coincido en que es probablemente en mis ya 50 y tantos años de profesión y siendo hijo de agricultor, nunca he conocido una crisis de tanta profundidad, tanto por los precios de los que se producen generalmente en Castilla y León, como por la subida de los elementos necesarios para producirlos. Y sobre todo también hay una cuestión que para mí es básica en todo, ya no de la agricultura, sino del medio rural, que es el desánimo de la gente. La gente está en la peor situación que puede estar, que es resignada. Resignada, esperando que pase la tormenta, pero realmente, insisto, la situación es muy grave. Pero estamos hablando de una crisis coyuntural como la que puede vivir el resto del mundo, es decir, todos los sectores están en crisis en estos tiempos, o estamos hablando de una crisis más profunda, más estructural de lo que es la agricultura. Yo creo que es una crisis que tiene mucho de coyuntural en cuanto se refiere a la subida de la energía, o a la subida de los fertilizantes, o a la subida de los carburantes, pero tiene mucho de estructural, de la propia estructura de Castilla y León, incluso de los propios asentamientos de Castilla y León. Por ejemplo, variando un poco, si usted me lo permite, sobre la ubicación del medio rural, en sus pueblos, en sus asentamientos, en donde están las explotaciones, tanto las agrícolas como las ganaderas, está ubicado desde cuando la mula y el buey eran el método de tracción, el método energético. Por consiguiente, los pueblos están muy pegados unos a otros porque tenían la necesidad de estar cerca de la explotación y están obsoletos, están fuera de sí. Eso es un tema que tiene un peso en la dispersión, no solamente agrícola, sino impresionante, sino también insisto, en el rural. Pero hay mucho de estructural y hemos vivido una época que yo creo que hemos desaprovechado para haber corregido algunos de esos defectos estructurales. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿qué deberíamos haber corregido en las épocas de vacas gordas? Yo me hice muy antipático cuando fui director general de Agricultura, hace ya bastantes años, cuando abogaba porque la PAC, que nacía entonces, tuviera compromisos, tuviera obligaciones, tuviera esfuerzos y preparaciones para una competencia que yo decía entonces que iba a venir y que evidentemente ha venido. Entonces eran años buenos, tanto de precios como de bajos costos de producción, y a eso se sumaba una PAC, que era un dinero que te venía sin compromiso alguno, ni siquiera el compromiso medioambiental, que ahora ya es más fuerte, y no se estableció ningún contrato. Es decir, sí, usted recibe por hectárea tanto, pero tiene la obligación de mejorar su infraestructura, de mejorar su productividad, de mejorar su comercialización, de aumentar la dimensión de su explotación, de aumentar la dimensión de lo que usted vende o de lo que usted compra, en definitiva, de hacer una agricultura de grupo que yo creo que está de alguna manera abandonada. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho mal? ¿Que no se ha sabido aprovechar esa PAC o que no se ha sabido distribuir bien esa PAC? Es decir, ayer lo decía la consejera de Agricultura, pensando en la nueva política agraria comunitaria que va a llegar a partir de 2013, hay que primar la productividad y no simplemente hay que primar pues eso, a la propiedad, al propietario, sin más. Hoy día yo creo que la PAC en un momento fue un regalo. Hoy día, tal y como está la situación económica, desde mi punto de vista es imprescindible. Es imprescindible casi como el oxígeno para un enfermo de los pulmones, ¿no? Después se le podrá exigir un poco más, pero tal y como están las explotaciones hoy día, quítenlas la PAC y cierran un montón de ellas, ¿no? Yo creo que no se aprovechó para eso, para hacer una infraestructura, para hacer una agricultura de grupo
que fuera capaz de competir, para hacer valer la calidad de nuestros productos. Es un tema de la calidad de nuestros productos que nunca se ha profundizado en él. En general hay una constante en la naturaleza que es cantidad más calidad igual constante. Si aumenta la cantidad, disminuye inevitablemente la calidad, y al revés. Y en general aquí, que somos bastante escasos en cuanto a cantidad, pues somos bastante generosos, bastante ricos en cuanto a calidad. Y la calidad, por ejemplo, para las semillas de nuestros cereales no se ha explotado nunca, no se ha salido nunca a Europa a decir las mejores semillas están producidas en Castilla y León, porque es que nuestra altura, la dureza de nuestro clima, hay una característica de los cereales, y es que necesitan 2 o 3 meses los cereales de Europa, las cebadas cerveceras de Europa, necesitan 2 o 3 meses después de cosecharse para producir cerveza, para germinar. Las de Castilla y León germinan al día siguiente. Es decir, estamos aprovechando. Y no hemos sido capaces de aprovechar, porque nos hemos entretenido, yo creo, que en pequeñas cosas, en cosas muy coyunturales, muy del momento. Yo, si me perdonan los políticos, y yo lo he sido, yo creo que ha faltado una política agraria a largo plazo o a medio, por lo menos, ¿no? Y ha habido políticas agrarias, no de legislatura, de los 2 primeros años de la legislatura, ¿no? Porque los 2 últimos años se tiene mucho cuidado de no ser antipático. La verdad es que nos quedaríamos bastante más tiempo hablando con usted acerca de la agricultura, de la ganadería y, por supuesto, de la situación de nuestros pueblos. Imagino que el problema de la agricultura va a condicionar mucho también el futuro de esos pueblos, ¿no? Y usted, que ha sido director general de Medio Rural, también lo sabrá. Bueno, si nos cogemos la provincia de Valladolid, en el ámbito que usted quiera, y vamos al 80% de los pueblos, y puede que me quede corto, y pasamos una revista a las casas abiertas, y sumamos 10 años a los habitantes que hay en cada casa, que es lo que puede pasar en el año 2020, veremos que más de la mitad de ese 80% de pueblos ha desaparecido. Y eso es gravísimo. Sí, eso es muy grave, una pena. Don Pedro Goyente, gracias. A usted, muchas gracias. Gracias, buenas noches.